Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 7 de la materia de base de datos. A continuación vamos a presentar el desarrollo de requerimientos en SQL Management Studio. Los integrantes del grupo son Ana Mercedes Enchundia Pin, Daniela Coralia Delgado Romero, Mayra Estefanía Gaibor Verde Soto, Tatiana Michelle Manubanda, Andy, Kerly Cristina Grefa Alvarado, Rubén Daniel León Calderón, Anabel Alexandra Navarro Guzniay, Alex Anderson Ortiz Alcíbar, Jairo Efraín Suárez. Como introducción del presente trabajo tenemos que en la Administración de Recursos Humanos contar con información clara y organizada sobre los departamentos, cargos y sueldos es fundamental para una toma de decisiones adecuadas. En este trabajo se desarrolla un conjunto de sentencias SQL sobre una base de datos existentes en SQL Server Management Studio, con el objetivo de analizar la estructura del personal de una organización ficticia y la distribución de sus remuneraciones. La base de datos utilizada ya contiene las tablas principales de empleados, departamentos y cargos, así como sus respectivas relaciones. A partir de esta estructura, se construyen consultas que permiten listar departamentos con sus empleados, sueldos, obtener el número de empleados por cargos, identificar departamentos con mayor o menor cantidad de personal y generar reportes de sueldos a nivel departamental. Buenas noches. Objetivo general dice desarrollar y ejecutar un conjunto de secuencias SQL, el micro SQL Server Management Studio que permite analizar, actualizar y gestionar información relacionada con empleados, cargas de departamentos según una base de datos institucional existente, optimizando la interpretación de datos y fortaleciendo el dominio de consultas y operaciones en SQL. Objetivo general, lista y organizar la información de los departamentos con su empleado y sueldos aplicado criterio de ordenamiento para facilitar su lectura y análisis. Identificar la cantidad de empleados por cargo estudiante, consultas agregadas que permiten evaluar y distribuir el personal dentro de la organización. Determinar el cargo con mayor cantidad de empleados utilizando funciones de agrupaciones y ordenamiento. Encontrar departamentos con menor número de empleados apoyándose en funcionamiento como conteo y comparación. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Tatiana Manobanda y a mí me ha tocado exponer los 10 requerimientos que solicité este ejercicio. Para esto nosotros hemos utilizado previamente una tabla diseñada por el ingeniero Richard Anomaliza, en donde nos presenta una tabla de departamentos, una tabla de cargos y una tabla de empleados. Para esto nosotros necesitaremos en el primer requerimiento la lista de departamentos con sus empleados y el sueldo ordenado de manera alfabéticamente. Entonces, para esto nosotros hemos seleccionado el select, donde nosotros agregaremos el ID de departamento, el nombre del departamento, el ID de empleado, los nombres, apellidos y el sueldo del empleado. Para esto también utilizaremos un from. El from nos sirve para llamar a la tabla que nosotros necesitemos, en este caso la tabla de departamento. Para eso también tenemos lo que es un order by, que nos sirve para ordenar de manera alfabética todos estos datos. Es decir, el apellido es el que se va a reflejar ordenado de manera alfabética. A continuación les voy a ejecutar el programa. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, aparece el ID de departamento, el nombre del departamento, el ID de empleados, el nombre, el apellido y el sueldo. En este caso, pues nosotros estamos presentando aquí el departamento de innovación, de marketing, prácticamente todos los departamentos. Aquí, como se puede observar, tenemos el líder empleado y está ordenado de manera alfabética. Es decir, la primera persona en la lista sería Alison Briana Astudillo López. Siguiente persona sería Marcos Bajaña y así como ustedes pueden observar A, B, C.
Así sería la lista que se presenta en la tabla. Para el requerimiento número 2 necesitamos la lista de cargos existentes en la cantidad de empleados en cada cargo. Para esto nosotros igual utilizaremos el SEDEC y de cargo, el from para llamar a la tabla que necesitamos, el group by que sirve para agrupar las tablas y el order by para el orden. En este caso nosotros ejecutaremos, aquí tenemos lo que es la tabla de cargos, igual está diseñada para aparecer o mostrarse de manera ordenada, es decir, de manera alfabética, ¿no? A, B, C. Entonces aquí está. Como pueden observar, el ID de cargo es el primero, el 3, pero por la razón de que el primer cargo es analista. Ya. Aquí están la cantidad de empleados que existen en cada cargo. Para cada cargo de nosotros tenemos en asistente y en gerente 37 empleados. Ya. A continuación también necesitaremos el requerimiento número 3 donde nos pide la lista de departamentos con más empleados. Ojo que en esta pregunta dice departamentos. En la anterior decía cargos, ¿no? No es lo mismo cargos que departamentos. Para esto nosotros utilizaremos el select, en donde identificaremos el departamento, el ID del departamento, el nombre del departamento, un code que nos servirá para contar la cantidad de empleados que nosotros tenemos en ese departamento, un group by para agrupar los grupos y el orden by que nosotros siempre utilizamos para ordenar. Having code sirve para el conteo de lo que son los empleados y aquí, por ejemplo, aplicamos la sentencia, ¿no? Que tiene que ser igual a 40 o más de 40, ¿no? Entonces ejecutaremos el programa. Aquí nos aparece que tenemos dos departamentos con 40 empleados o sobrepasado los 40 empleados, en este caso 41 y 40. Ya, para el siguiente punto tenemos que presentar el cargo que tiene más empleados. Es decir, el Select Top 1 tenemos agregado para el ID de cargo y el cargo, el con como siempre, porque necesitamos contar el from para llamar a la tabla de cargo, el group by y el order by. Vamos a ejecutar este programa y nos va a aparecer. En este caso, pues como en la tabla anterior yo les mencioné que teníamos dos cargos con la misma cantidad de empleados, es decir, 37. Estos dos cargos tienen la cantidad de 37 y son la que tienen más empleados. Y como existe un empate, pues aparecen las dos tablas. Ya. Para el punto número 5 tenemos también agregado presentar el departamento que tiene menos empleados. Departamento. Entonces aquí tenemos igual, vamos a aplicar el select top, el ID del departamento, el departamento, vamos a llamar la tabla con el from, vamos a agrupar y vamos a ordenar. Ejecutamos el programa y en este caso nos aparece un solo departamento con 23 empleados, que es el que menor número de empleados tiene. El número 6, aumentar el sueldo del empleado del departamento de finanzas. Ojo que aquí ya nos pone un departamento específico. Entonces vamos a sumar el 15% en la tabla de a continuación. Va a aparecer lo que es el ID de departamento, el ID de empleado, el nombre, apellido, el sueldo. También va a aparecer aquí el convert, donde nosotros vamos a convertir el sueldo para sacar el 15% de ese sueldo. Tenemos el from, el where, que es para el departamento. En este paso, pues son finanzas, obviamente. El order by, que vamos a utilizar también. Vamos a ejecutar el programa. Y aquí, como pueden observar la tabla, tenemos el departamento, el ID del empleado, el nombre, el apellido, el sueldo actual y el sueldo con el 15%. Es decir, aquí ya se presentaría el sueldo sumado, el 15% de la suma. Cabe recalcar que esto es solamente una simulación o un ejemplo de cómo quedaría el sueldo sumado el 15%, más no se va a modificar estos datos en la tabla original. Para el punto número 7, nosotros tenemos que corregir el sexo de los empleados registrados en el sistema. Es decir, en la tabla presentada por el ingeniero Richard Normaliza, se presentan errores en lo que es la información de los empleados. En el apartado de sexo, existe una persona en la lista que aparece con el sexo M de masculino, pero en este caso el empleado es una empleada. Y ya. Entonces, para este apartado, nosotros vamos a utilizar el update, que significa son datos que vamos a agarrar de los empleados.
el set, que es el sexo para F de femenino, y el where, que es de sexo para el nombre masculino. Aquí tenemos los apartados para los nombres, igual para lo que es de la mujer. En los resultados vamos a seleccionar el ID de empleado, el nombre, el apellido y el sexo, en donde vamos a llamar a la tabla de empleado y vamos a ordenarla. Entonces vamos a proceder a ejecutar el programa. Ya, entonces aquí una vez ordenado todo esto, ustedes pueden ver aquí en la tabla que la primera persona es Ana Cecilia Costa y aparece con F. Es decir, esta persona aparecía en la tabla de base de datos con la M, en la base de datos existente. Entonces aquí ya está modificada. Para el apartado número 8 tenemos eliminar cargos que no tienen empleados. Es decir, el delete from, aquí nosotros vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Ya. Aquí tenemos un delete from para llamar a la tabla de cargos. Aquí vamos a seleccionar el destino de cargos en la tabla de empleados. Es decir, aquí vamos a seleccionar, ¿no? Entonces, como el apartado nos dice cargos que no tienen empleados, es decir, la tabla presentada por el ingeniero tiene 6 cargos, de los cuales los 6 cargos tienen empleados, es decir, no se va a eliminar ninguno de los cargos, porque todos los cargos tienen empleados. Para el punto número 9 tenemos la lista de reportes de departamentos y el total de sueldos que se paga por cada uno. Entonces, en este apartado, nosotros vamos a presentar la lista de los departamentos que existen en la base de datos y también el total del sueldo generado por ese departamento, sumando el sueldo de todos los empleados que conforman ese departamento. Entonces, aquí nosotros tenemos departamento, obviamente que todos estos datos son presentados de manera ordenada. Entonces, el primer departamento que se presenta va a ser finanzas. ¿Ya? Y para este punto nosotros aquí tenemos el total del sueldo. Esto es el valor total, ¿no? De todos los empleados que forman ese departamento. Entonces ahí aparecería el sueldo total de todo ese departamento. En el punto número 10 tenemos que presentar el sueldo mayor, menor y el sueldo promedio por departamento, es decir, de todos los departamentos. Para este caso, pues también utilizaremos lo que es el select. También vamos a utilizar un max y un min, donde nos va a ir o mostrar o identificar lo que es el sueldo mayor y sueldo menor y el promedio de los sueldos. En este caso, en el departamento de finanzas, tenemos un sueldo mayor de 40.000 y un sueldo menor de 14.100. Entonces, el sueldo promedio aquí, como podemos observar, refleja, ¿no? Entonces, esto es lo que nos solicita el requerimiento. Y aquí, como pueden observar, pues está este apartado de aquí del ABG, el CAS, donde nosotros vamos a determinar el sueldo promedio, ¿no? Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. En conclusión, el desarrollo de las diferentes consultas SQL aplicadas a la base de datos de la clase de la semana número 11 permitió obtener una visión integral sobre la estructura organizacional, la distribución del personal y el comportamiento salarial dentro de los departamentos. Esto a través del uso de los diferentes comandos que nos permite establecer como select join, group by, order by, modify y delete. Esto fue posible generar reportes detallados sobre cargos de empleados y sueldos, además de realizar simulaciones de depuraciones y correcciones sin alterar la integración de la información original. Muchas gracias. Esa ha sido nuestra presentación.